Es que tratados es una forma de expresar una intención. Creo que es una intención de empezar a discutir ciertas temáticas que están sobreentendidas y que tal vez pueden ser mal interpretadas. La anterior sesión hemos empezado con el concepto de metabolismo social y hemos explicado un poco cuáles eh, son los efectos o lo que deja el despojo en el caso Potosí. Hoy vamos a hablar y vamos a trabajar desde otra parte del país, pero sobre la misma lógica. Entonces, para eso estamos queriendo trabajar y nos va a presentar nuestra querida Ara Goodsmith, lo que sería la memoria y también y las especulaciones en el ex territorio de colonias, específicamente el caso de Pan. Como librería, estamos muy contentos de que se haya empezado este ciclo y agradecemos el impulso que has hecho, Ara. Esto no se podría haber sacado adelante si no presionabas y Vos también me presionabas a mí. aportabas. Y bueno, esta presión mutua nos ha llevado a construir esto, que de inicio son las charlas, posteriormente van a estar también en plataformas para poder verlas y discutir. Y bueno, en adelante ya veremos qué pasa. Gracias por su presencia y gracias por estar aquí ahora. Sé que ha sido un esfuerzo legal desde La Paz, pero estamos muy, muy contentos. Ahora sí. Ahora sí, con las especificaciones. Entonces yo empiezo donde debo empezar. Gracias, Isaac. Y a todas, todos por estar aquí. Am, Voy a hacer algo que no había sabido antes hacer y lo he aprendido. Y como todo aprendizaje es un proceso de imitación, quiero pedir permiso a las historias que les voy a contar. Creo que antes no había hecho esto. Pedir permiso a las historias, a que ellas bajen y nos acompañen. Eh, También quiero agradecer la generosidad por la cual estas historias han llegado a mí. Por ejemplo, voy a compartir en algún momento un cuento, Yaminagua, que ha llegado a mí por Mariana Rodríguez. Anita Lema me ha recomendado el libro de Páginas Bárbaras. Mi gran amigo Camilo Cuba me recomendó el libro de Manu Diuyepe y así. Muchas de las cosas que llegan a mí es por la generosidad de otros y espero ahora ser generosa con ustedes y dárselas. Eh, a ver, ¿cómo empiezo? Yo sé que nadie está tan relacionado con la selva del Sucre, eh, menos con Pando, así que quisiera hacer una ronda, digamos, de así muy brevemente, digamos, pensar qué es Pando para ustedes o la selva muy brevemente. ¿Es empezar? Bueno, para mí Pando, más que selva era Brasil, porque cuando fui estaban más pendientes todos de ir al Brasil que realmente de conocer la ciencia cierta que era Pando, ¿no? Me tocó ir con una delegación de trabajo del Ministerio de Educación y sí se sentía muy ajeno a Bolivia y claro, había una presencia institucional muy reducida, muy servil a los ministros y la gente que llegaba de fuera. Pero me tocó ver eso, un poco la urbanización, el crecimiento de Pando, se hablaba mucho de eso, ¿no? De que ya hay nuevo aeropuerto, de que hay un estadio, de que hay... ta, 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 ta. Entonces, por ahí va mi recuerdo. Yo, vamos a, tú estabas en Brasil, yo conozco la selva más de lado de que Pero Pando, algo. cuando no, cuando no, tengo un hijo que vive en Tartu. Ganas de los supivos. Sí. Yo también estaba en Pando, fue bueno, para el evento turístico, pero algo que también decía Isaac, es que la gente quiere más estar, quiere ser, incluso nos contaron un relato de cuando estábamos en uno de los prodigios, como uno de los habitantes le echa naranjas podridas a un personaje, tanto no lo recuerdo, eh, y lo tomaron preso y le preguntaban por qué había hecho eso. Y él decía, por su culpa no somos tricampeones, no ganó Brasil el campeonato de fútbol. Entonces me queda ese sentimiento todavía, pero también un poco me acerca a la historia, ¿no? De personajes que han defendido todo ese territorio
las invasiones brasileñas de los Irak, ¿no? Y creo que es un lugar ya, lejos del histórico, creo que es para nosotros un lugar que va a ser el pulmón de Bolivia, que todavía nos queda junto con el resto de la Amazonía para proveernos del oxígeno y de todo lo que necesitamos para vivir, pero muy lejos. La distancia es uno de los elementos que en aviones, vuelo larguísimo. Esa es la imagen que tenemos. Para mí, Pando es lejos, desconocido. Y francamente, dices Pando y yo me imagino la puntita ahí de arriba del mapa. Pescaditos. Sí, o sea que en realidad como que al rato yo veía que cuando era niña pensaba que era medio que forma de mariposa, entre mariposa y algo, no amorfo ahí, pero algo como muy separado también. Entonces, es el único departamento que no conozco de Bolivia. Intuyo que, según yo, siempre cuando he conocido Trinidad, por ejemplo, yo he viajado un poco por Beni, entonces yo he dicho, debe ser algo así, pero sabemos que lo parecido a no es lo mismo, no es lo mismo que, entonces, para mí es selva y desde que me han dicho que va a ser uno de los pocos lugares de reservas de agua, entonces ahora me imagino Pando como selva y agua, pero, pero no conozco y realmente lo que pesa más es esta sensación de lejanía, de desconocimiento. Y eso. Yo ahorita estaba pensando que Pando es el departamento en que en 2009, donde se ha decidido la correlación de fuerzas entre, en ese momento, el MAS y el grupo de gobernadores de la Media Luna, digamos, ¿no? Y se ha decidido de manera militar. Y en este momento me acuerdo las imágenes del ejército boliviano tomando el aeropuerto de Cobija y encañonando a Leopoldo Fernández, tirando a piso y subiendo a una camioneta. Y digamos, creo que durante 2 años había un gobernador puesto, digamos, ¿no? Sí, acabo de pensar eso. Ha habido una masacre en Cuevo, me parece. Ha habido Por venir. por venir. Por venir. ¿No? Y todavía tengo las imágenes de los campesinos nadando en el río y los disparos, digamos, saltando. Pero también pensaba que Pando es el nombre de José Manuel Pando, que es algo que me daba cuenta hablando contigo, ¿no? Pues, y Pando es el hombre que ha definido una guerra civil, que ha decidido cómo es Bolivia hoy, digamos, ¿no? Que la capital esté en La Paz. Entonces, no sé, nunca había relacionado que Pando se llama Pando por José Manuel Pando hasta ahora. Sí, eso. Yo soy de Chile y vivo en Bolivia hace un par de años. Y en Chile no existe, no hay selva. Eh, todo lo que conocemos de la selva viene a través de la música, las películas. Es un mundo completamente exotizado. Y yo llegué a Bolivia para trabajar en el altiplano. Es lo único que conozco. Pero vivo con Ara hace un tiempo y todo lo que he conocido de la Amazonía recién ahora y que ha como quebrado ese imaginario ha sido y yo te hablaba la primera sensación que me daba era sentirme intimidado, sentir mucho miedo, no solamente porque es una ecología especialmente predatoria, es además, están todos los ojos mirando, midiendo, controlando, porque es ahora uno de los sistemas más importantes para nuestro futuro de la humanidad. Y no, pero esa es la visión más rápida de lo que significa para el mundo la Amazonía. Y tú has ido quebrando eso con tu poesía, tu cariño.
Pando lo conozco por nombres, estos nombres que hacen memorizar en el colegio, nombres de ríos, nombres de comunidades algunas, otros nombres como Afganistán o Roma, y como los sueltos, que hasta hace poco no tenían una ubicación en el mapa, si no era por ríos, así que que ni siquiera identificaba estos ríos como impresiones. El mapa no sabía dónde estaba hasta que con árabe. Me haces favor, sí. Con árabe voy aprendiendo y sí, todavía es un imaginario porque no conozco. Hasta hace poco igual no conocía a nadie que venga de Pando, ni que viva, ni que haya nacido. Entonces, entre chiste y chiste también estaba esto de Pando no existe, ¿no? Como que era un poco como chiste el colegio, pero ahora me doy cuenta que es hasta un poco pero, pero también sí, sí han sido mis imaginarios un poco cortos y dispersos. Sí, igual siento que es un lugar muy distante, misterioso. No conozco básicamente nada, como decíamos, Martín, igual, más que las cosas que te enseñan en colegio, de lo que tiene como territorio, tal vez más que nada, pero en cuanto a ríos y algunos otros elementos, pero más de eso, ni siquiera podría pensar con certeza qué cosas provienen de ahí. Y también como personas, no conozco, no tengo a alguien cercano o pensar en una sola persona de la que sepa que es fácil, pero que tampoco me ha transmitido siquiera una sola vez su cultura, tradiciones, o siquiera alguna imagen de cómo es su hogar. Y entonces no tengo una imagen siquiera formada. Igual coincido con lo de los chistes de Pando, porque cuando suele hablar del tema es como, ¿qué es Pando? ¿Por dónde? Porque sí, yo igual carezco de conocimiento, sin embargo, relacionarlo de una forma sería con un color, porque sí es selva, entonces estaba con eso, y relacionando el verde, relacionamos vida. Entonces yo siento que es un lugar lleno de vida, de plantas y de animales. Y de gente. Yo igual, más o menos. Yo soy de Santa Cruz, estoy viviendo aquí en Sucre ya unos 2 años, y cuando desconozco mucho más que lo que me enseñaban en el colegio, y alguna vez que he bailado alguna danza típica, que recuerdo que llevaban las mujeres un tipo-boy, y los hombres, no estoy seguro, pero como una camisa un poco larga, no estoy seguro. Taquirari, chamba. Alguna vez lo he bailado, pero fuera de eso, ni tengo conocidos tampoco por ahí. Bueno, yo creo que bueno, tengo mucho tiempo para pensar, entonces. Primero las ideas, pero para mí es algo que se escapa como del imaginario. Eh, Estaba pensando en las razones, era pues también por demandas externas que no llegaba a folclorizar, ¿no? Esta parte por el andinismo, o tal vez porque esa cuota ya la pagaba Brasil, pienso en lo cultural, ¿no? Después pienso que es territorio aparte y en sí mismo, claro, cada uno tiene su cultura, pero más o menos que en el imaginario se comparte más. Tengo como 3 imágenes, una de carrera de pesca de paiche, que es extrañísima, pero para ellas es, sí, como la carrera de mulas de pata, pero ellos pescan paiche. Sé que ayer aprendí que tienen de mascotas boas para mantener a los roedores en línea. Pienso en las motos también, su manera de moverse, y también creo que mucho en la influencia brasilera que tienen sus rasgos, ¿no? O sea, en la música, una manera de ser un poco más desinhibida, descontracturada. Aquí
¿Quieren decir algo sobre lo que saben de Pando? Ya que son solo dos, JL Carvajal y Noelí, o pasamos. Cuéntenos. Bueno, em, pues solo quería, de lo que han dicho, digamos, hay dos cosas claras, es que, o tres, digamos, que es un territorio que se relaciona mucho al Estado, o sea, como es como, es lejos, o como nuestros imaginarios vienen con el Estado, digamos, que Pando como lugar, o como un lugar que no conocemos, y con la investigación incipiente que vengo haciendo, digamos, aunque llevo ya casi 2 años yendo y viniendo, todavía está siendo empezando. Con un amigo que se llama Camilo Cuba, hemos hecho una investigación de la documentación que gira alrededor de Pando, qué se ha escrito, qué se ha dicho, qué se habla de este lugar. Y básicamente es la memoria, digamos, que se genera de este territorio, es alrededor de las barracas gomeras, entonces hay mucha historiografía que habla de la goma, de los sistemas de endeudamiento, de la violencia que hay ahí, que hubo ahí. También las ONGs han generado, digamos, desde un discurso de derechos humanos, mucho sobre el sistema de dependencias y deudas que continúa de las barracas gomeras a las barracas de almendra. Bolivia es el mayor exportador de almendras en el mundo por pan, ¿no? Básicamente. Un tercio de Pando está concesionado, casi un tercio de Pando está concesionado a empresas forestales, entonces la madera como lógica, y desde la conservación cada vez más hay como informes y documentos sobre la gobernanza de recursos no maderables, así se llama la selva, recursos no maderables, digamos. Y en términos, digamos, de una memoria más, sí, más desde no sé, desde por ejemplo, desde sí, otro tipo de imaginarios, la gobernación de Pando, sus publicidades que hace para fomentar el turismo, es una mujer blanca de ropa fashion al lado de la iglesia o al lado del puente que une Brasil con Bolivia. Y esa es la imagen que se genera para decir, ven, conózcanme. Es una mujer al lado de la iglesia y del puente en las formas de hacer memoria, la goma se alaba, se elogia, esta es como la entrada de la civilización, o el taquirari del que tú hablabas, que es un imaginario más que pandino, es Camba, digamos, de la media luna, donde hay eh, frases como belleza tropical o hermosas peladas, y así puede ser o Santa Cruz, o puede ser Pando, o puede ser Beni, que se generan estas cuestiones, y enfatizar como que lo que se produce y lo que se hace de este lugar desde miradas de afuera, como las nuestras también, son miradas abstractas, como de la mercancía, la goma, la almendra, la madera, el oro, o la conservación de los bosques, o una mujer al lado de una iglesia como forma de generar memoria. Em, y creo que bueno, para decir que Pando solo se empieza a llamar Pando desde 1938, antes era el territorio de colonias. En 1859, Pando no existía, digamos, así como sigue siendo medio desconocido hoy. En 1859, el mapa de Bolivia que manda hacer José María Linares llega hasta San Ignacio de Mojos. Y el resto de arriba, la parte de arriba de Beni y Pando, dice territorio no explorado, ocupado por salvajes. Y eso es, Bolivia es hasta San Ignacio de Mojos, digamos. Em, Luego, desde 1880 empiezan a haber registros de la colonización por la economía del caucho, de la goma, y Pando básicamente se llama Pando porque en 1904, si no me equivoco, se hizo una expedición para ver el Estado, digamos, cómo el Estado puede seguir haciendo alianzas con las empresas y las industrias Gomera, y quien realiza este viaje es el presidente José Manuel Pando. Y creo que es importante enfatizar que
este libro tiene un discurso genocida, digamos, como en el sentido de que José Manuel Pando habla de los ríos como con la necesidad de limpiar sus orillas de salvajes, y cómo eso va a permitir el desarrollo del Estado y de la industria en Bolivia. Creo que eso no es novedad, digamos, de cómo funciona un sistema de colonización, pero recalcar que lo fuerte que incluso es que Pando se llamaba territorio de colonias. Las colonias como un lugar donde se puede, de poder matar y no tener consecuencias sobre ese poder de muerte que ejerce el Estado para asentar soberanía, ¿no? Y, y qué implica, no sé, yo siento, qué implica hacer una memoria a partir de la mercancía o la memoria que podemos acceder de quienes estamos afuera, sin, desconociendo, digamos, todos los matices que existen, pero que lo que se produce es, no solo siento que sea un sistema de desprecio, sino que es difícil entrar en una relación em, más profunda, digamos, con un espacio que es la selva, su gente, sus memorias. Cuando digo selva siempre hablo de personas también, y lo difícil que es entrar en cuando la memoria es mercancía en una relación de afectos, de intimidad y de complejidad. Por ejemplo, Juan Coimbra en 1940 hace un libro de la colonización desde colonizadores que van desde Santa Cruz hasta Cachuela Esperanza. Cachuela Esperanza era el centro de acopio de la Casa Suárez, donde llegaban del territorio de colonias todas las barracas, toda la goma a Cachuela Esperanza. Y Juan Coimbra dice en su libro, eh, sí, que básicamente que el hombre colonizador tiene algo y es miedo, como un profundo miedo a la selva. Por ejemplo, él dice, por largos recorridos a través de caminos en que no se hallaba un alma cristiana, pampas infinitas y bosques infestados de tribus salvajes, enemigas de los civilizados y prontas al asalto por traición, hablaban de panteras y los cocodrilos, animales feroces y potentes, hablaban de las víboras y de toda suerte de alimañas venenosas que forman la fauna tropical. Se daba pábulo a todos los fantasmas, especialmente al fantasma del monte, de la selva, del fondo del cual, como rodeado de siniestra aureola, venía surgiendo el mito único de la siringa. Este mito único de la siringa, digamos, esta forma de crear sentido a de por qué haces las cosas que haces, ¿no? Cuando no quieres estar en un lugar donde no encuentras sentido, que te da miedo, que es salvaje, que te va a llenar de enfermedad, ¿cómo da sentido a eso que te aterra? Y es dar sentido a convertirte en un hombre que puede enfrentar ese miedo, primero, y segundo, un hombre que va hacia el mito único de la siringa. Eso también lo dice Jaime Mendoza en su introducción a uno de los testimonios más importantes, diría yo, de que, que han sido las barracas gomeras, los testimonios de la violencia y de las formas en que cuán difícil es en este sistema ver lo que ocurre por fuera de la violencia, cuán difícil es encerrar o salir del círculo que encierra a la selva en mecanismos de violencia. Y creo que ese es así un testimonio fundamental para ver que la selva solo se ve dentro de ese círculo. Em, a ver, aquí está, dicen en la introducción. De las gentes que habitan esa región se sabe tan poco que nuestros expedicionarios vuelven de allí con ideas vagas o erradas. Lo único que sí se sabe muy bien es que allí hay goma, mucha goma. Eso es lo que llama la atención hasta de los indiferentes. Lo demás importa poco. Este libro, si no me equivoco, lo escribe en 1914, Jaime Mendoza, y creo que de aquí a ahora mucho, no sé cuánto se ha transformado esta relación, digamos, con este territorio, desde afuera, porque adentro pasa mucho, o sea, desde allí pasa mucho. Cobija es la ciudad con más migración según el censo de 2012, por ejemplo, es la ciudad que más ha crecido en términos de población. Em, entonces, a partir, digamos, de estas cuestiones que la política de la memoria de Pando
se funda a través de la mercancía o la industria. Mi pregunta, y es que quisiera después de estas palabras que espero puedan escucharme por unos 20 minutos y se les agradecería, podamos hablar qué es la memoria. Y quisiera poner, digamos, unas afirmaciones de las cuales no estoy del todo segura, pero podemos debatir para que no debatamos solo sobre Pando, sobre la selva, sino sobre esto. Em, digamos, para hacer memoria es, em, hay que conversar. No hay otra que cuando hacemos memoria tiene que haber, o una política de la memoria, tiene que haber conversación, tiene que haber un otro que escucha y un otro que habla. Entonces, pensar primero el lenguaje y la conversación como práctica de cuidado y de curación en lugares que han sido vistos de forma muy violenta. Pienso sobre todo en lugares donde han habido mucho desprecio o maltrato, o pensar en las ruinas, digamos, de sistemas de pensamiento que sean distintos a la mercantilización. Pero en toda conversación hay memoria y cómo pensar. Sí, es muy lindo porque la palabra curar viene de la palabra cuidar y la palabra cuidar viene de la palabra pensar. Entonces, ¿cómo al hacer memoria estamos pensando, cuidando, curando o damos atención a los vivos y a los muertos que viven entre las ruinas? Y con esto quiero decir que, por ejemplo, Pando, en un discurso que surge mucho en la política de conservación, las políticas conservacionistas, las ONGs, es que si se cae la economía de la almendra en Pando, o sea, si ya no se saca almendra, Pando se va a convertir en una sabana, porque lo único que ata a las personas con su lugar es sacar almendra. Y si no, la almendra no te da plata, vas a hacer algo que probablemente te dé plata y eso implique la deforestación, el saqueo. Más allá de que sea esto verdad o no, digamos, o cuánta razón tengan, aquí el discurso es claro. Lo que sostiene a una gente con su lugar, como que la selva esté viva, es que exista la almendra. Y creo que esto sigue un camino, digamos, de hacer una memoria mercantil y pone, digamos, especula sobre un escenario futuro en ruinas, digamos, todo Pando sí, deforestado. Pero pensar que tal vez las ruinas que vive Pando no necesariamente se ven, no necesariamente están en relación a que, que haya deforestación o no, sino hay otras cosas en juego de cómo se entiende el lugar. Entonces quisiera discutir que la memoria no es algo que se vive en el pasado, no son solo recuerdos, que cada memoria cambia en el momento que es escuchada, por eso no puede haber una memoria única, que la política de la memoria, a diferencia de una política de la memoria de la mercancía, otra política de la memoria debe ser entonces singular y personal para poder ser conversada. Que lo primero, digamos, que evita que la memoria, nos adentremos en la memoria es el miedo, porque para hacer memoria hay que entrar, no es consciente, digamos, el proceso de hacer memoria, habita en un lugar oscuro dentro nuestro, donde vamos a hablar de cosas que no sabemos bien hacia dónde van, qué son, pero ser conscientes que hablar y escuchar es dar sentido a algo. Y finalmente, dos otros puntos es que la imaginación y la memoria son inseparables. No puede haber memoria sin imaginación. No hay práctica de memoria que no tenga grados de especulación y no hay especulación que no componga que no sea compuesta por situaciones de memoria. Eso, por ahora. Pues. Entonces, para volver a Páginas Bárbaras, lo que quería contarles del círculo, digamos, que hace Jaime Mendoza aquí, sobre qué es la selva, qué es el territorio de colonias. Él está en Puerto Rico en 1914 y en las barracas gomeras aledañas al lugar. Y estas barracas se las pinta como lugares infestados de alcoholismo. El sistema de deuda que se hace en las barracas es para comprar alcohol
Jaime Mendoza dice que el alcohol es una forma de engañar a la miseria o que es la única fuente de entretenimiento que los obreros, a veces los llama indígenas, otras veces los llama obreros, tienen para pasar sus días. Otro componente que encierra el círculo de la selva es la hipersexualización de las mujeres araonas. Así como página tras página la gente está alcoholizada y narra el alcoholismo, digamos, de los trabajadores, de los patrones, también se narra como las formas de apropiación a los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, sí, casarse con seis, que el patrón tenía 6 mujeres, o que las faraonas eran vistas como mujeres más inteligentes por ser indias, buenas para entender la naturaleza. También Jaime Mendoza tiene un impulso muy fuerte a tratar de irse con los faraonas. Dice en muchas ocasiones, quiero desligarme de los males de la sociedad occidental, yo quiero irme a vivir con los faraonas, quiero estar tranquilo, como si el primitivismo fuese un pasado así donde todos son buenos por naturaleza y no gente compleja con pasados y pasados societales, ¿no? También habla mucho de la violencia, de los azotes, de cuando se escapaban porque ya no querían vivir en las barracas, los agarraban, hacían expediciones largas para buscar a los trabajadores que se escapaban. Eh, y genera, es interesante porque el personaje de Jaime Mendoza se llama Verdugo. ¿Quién sabe por qué, la verdad, eso puede ser otro, por qué Jaime Mendoza decidió llamarle Verdugo a sí mismo, ¿no? A él que va y mira un lugar. Eh, y finalmente, la narración, digamos, del paisaje que Mendoza contempla es como una narración de las selvas son brócolis. Las selvas son grandes, verduras hermosas, con un tono particular. Y, y eso me sorprende, digamos, como alguien que va de afuera, el sistema de analogía que puedes encontrar en un lugar tan nuevo como ser de Sucre e irte así como son brócolis, son verduras. Pero entonces, este círculo es bien estrecho, digamos, para entender qué es lo que pasa. Y tal vez yo caiga el error de volver a poner a la selva en esta estrechez, así como Jaime Mendoza, él mismo dice, solo vemos estas cosas dentro de la selva y él las repite y sí, pero creo que es mucho más la práctica literaria, digamos, y de memoria que existe aquí es mucho más rica para hacer memoria que otras formas en las sí, que otras formas. Pero en 2020 sale otro libro de Pando, de los pocos que conozco, que es de Juan Pablo Piñero, que se llama Manu Pidu y Yepe. Creo que aquí hay un ejercicio de transformación no tanto, digamos, porque sí hay mucha expresión violenta de lo que sucede en Pando. Aquí ya no son las barracas gomeras y los patrones y los trabajadores y la violencia hacia el trabajador, sino es el narcotráfico. O sea, hay historias de los motociclistas de Cobija haciendo redes de narcotráfico, de los niños, cómo viven los niños en las barracas gomera, en las barracas de almendra, de recolección de castaña. Hay mucha complejidad, digamos, nombra muchos más lugares, no solo está Puerto Rico, ahora también habla de Volpebra, está en Cobija. em, pero creo que también, además de enunciar, digamos, estos otros lugares donde se vive la violencia, pero más lo hace desde los gestos, desde las personas, desde nombres, desde y aunque creo que tiene un tono bien moralista de hay que sanar esto, que no creo que esté mal, pero como tiene un tono, sí, o sea, moralista, digamos, sobre la resolución, cómo se puede resolver algo, y es con prácticas un poco más morales, que está bien, solo que a veces su tono. Pero lo que me parece fascinante es que la selva y sus relaciones empiezan a ser distintas a los brócolis de los que habla Jaime Mendoza. Entonces, por ejemplo, dice Camaleón de indefinida tonalidad, así se llama el capítulo.
¿De qué color es un camaleón cuando su piel transita entre tonalidades opuestas? En la floresta, los colores marcan y entonces ya no se dice bosque, como que es el lenguaje más técnico, ¿no? Decir el bosque amazónico, ¿no? Aquí dicen, en la floresta, los colores marcan la delgada línea que separa la vida de la muerte. Las flores han aprendido a crear tintes maravillosos, imitando a los insectos responsables de llevar sus semillas a una nueva tierra prometida. Tarope de Curichi. A ver qué. Bueno, el tarope y el irupé son hojas gigantes y flores que nacen en las aguas amazónicas. Ni el tarope ni el irupé están hechos para hundirse. Purifican el agua estancada. Pueden brotar en un curichi hasta iluminar el pantano. Sus gigantes hojas pueden aguantar el peso de un jaguar pequeño, de una capibara adulta o de una jovencita delgada. Brucelyn es una jovencita delgada. Brucelyn está sentada en cuclillas en el centro de la flor del irupé, incrustada en un curichi que se forma cerca de su casa los años en que se inunda el caserío. Aquí quiero seguir con esto porque es el componente más humano. Hay algo que le falta a Brucelyn. La gente le da miedo. No es algo extraño, pues todos los que llegaron a su casa han humillado de alguna manera a su familia. Una imagen acecha particularmente su memoria, un recuerdo de infancia. Un gringo aventurero apareció un día buscando quién sabe qué vainas. Su padre lo recibió con las manos abiertas, como era costumbre. Mientras el visitante bebía con un jarro con agua, Brucelyn se escondía maravillada detrás del tronco de un árbol. Cuando el gringo la vio, lo único que atinó a decir es que parecía un mono y después preguntó si la criatura hablaba. Y el otro capítulo se llama Sembrando en la oscuridad. Hay un dueño de todas las semillas sembradas en la oscuridad. Las guarda delicadamente y su corazón se entristece cuando tiene que recoger los pétalos de las flores que no brotaron. Las flores de la oscuridad, las esperanzas mudas que se transforman en bichos cuando son alumbradas por la luz blanca de su esqueleto y el brillo opaco de su sombra, como un cadáver asesinado cruelmente, con los ojos abiertos al horror. Y bueno, así hay muchas otras escenas donde la selva no son brócolis, bueno, son solo azotes, digamos. Sí. Y algo que yo quería, bueno, em, poner en discusión ahora, para ir cerrando. En 2023 ha salido un documental de Cachuela Esperanza, que es el lugar donde llegaba todo el acopio de la goma del territorio de colonias. Y de ahí se distribuía a los puertos en Brasil para ir hasta Inglaterra, donde estaba la sede central de la Casa Suárez en Londres. Lo primero que cuando he estado en Cachuela Esperanza es preguntarme, ¿a quién preguntaría cómo ese lugar no tiene dueños? Así, la Casa Suárez estaba aquí, luego han llegado los mineros para sacar el oro en condiciones muy precarias. Mm, hay concesiones forestales alrededor pero no les voy a pedir permiso a ellos, digamos, ¿no? Para poder hablar. Cachuela Esperanza es un lugar sin dueños. Em, ¿Y cómo sería una práctica especulativa, digamos, para hacer memoria? Es preguntarnos a quién pedir permiso para hablar de este territorio de la selva, que solo ha sido visto a través de la mercancía. Em, tendría, digamos, alguna lógica hacer estas preguntas para producir en la conversación otros sentidos, o tendría algún tipo de performatividad útil estas preguntas, para que la palabra y la conversación y la escucha puedan tener otros rumbos distintos a los que conocemos. Y sobre todo también pienso en esta contradicción, porque desde los feminismos o desde, digamos, pensar en la rebeldía es no pedir permiso, ¿no? O sea, siempre o no siempre, pero muchas veces la rebeldía o las prácticas de libertad involucran no pedir permiso, y entrar a la fuerza o alzar la voz y decir, va, o sea, y creo que ahí hay mucha enseñanza pero ¿cómo podríamos pensar
a la par de esta potencia de no pedir permiso, la importancia de especular, es importante saber que hay cosas que tienen dueños y a la vez podemos ser libres en ese sistema de autoridad, por ejemplo, que puede regir otra forma de valoración de la selva y de quienes la utilizan, la conocen, eh, o la respetan también. Eh, sí, y para terminar, quisiera leerles un cuento, que es otro sistema de memoria que habita en Pando. Este cuento alguna vez ha sido leído en una hamaca en la frontera Bolivia, Brasil, Perú, en Pando, y, y ha sido contado por abuelos a mi amiga Mariana Rodríguez, que es una persona que ahora vive en Cobija. Este cuento se llama El Truenito. Un día de tantos días en la vida de las personas, unos hombres fueron a pescar a un lago. Cuando estaban de ida, encontraron a un pequeño niño sentado en el camino, quien les dijo que se llamaba el Truenito. Todos pasaban y le preguntaban, ¿quién eres tú? Soy el hijo del trueno, por eso me llamo el Truenito, respondía la criatura. Como no falta en el grupo la existencia de personas que son malas, pero se creen chistosos, los otros hombres acordaron que el hombre malévolo no debía maltratar al Truenito. Pero un día, justo ese hombre estuvo solo y pilló al niño Trueno y le preguntó, ¿y quién eres tú? Soy el hijo del Trueno, respondió. No puede ser que seas tú el hijo del Trueno. ¿Quién dijo eso? Dijo el hombre. Con envidia, pero haciéndose el chistoso, ese hombre comenzó a golpear al niño, quien lloraba pidiéndole, entre gritos y lágrimas, que por favor ya no le diera golpes. Los otros humanos llegaron y le dijeron que pare, que no maltrate al niño, porque era solo un niño y que tal vez podía ser verdad que sea el hijo del trueno. Por suerte, estas personas habían escuchado los alaridos y lograron detenerlo y continuar con su camino. Durante el atardecer colgaron sus hamacas para descansar y dormir. Justo a esa hora comenzó el cielo a nublarse. Esa noche la lluvia fue la más fuerte en la historia, y los rayos caían con una rabia nunca antes conocida. Los hombres supieron que era la venganza de los padres del niño Trueno, quienes estaban furiosos por esa maldad. Cuentan las historias que la lluvia no paró desde ese día hasta ahora. La lluvia y el agua con la que cargan los ríos es la memoria de ese día. Sí, esto en Yaminagua, que es la lengua indígena de la Mariana, este cuento se llama Tereika Fake, el tronito, Tereika Fake. Creo que aquí, digamos, estos cuentos también sirven para especular qué tipo de golpes se ha dado a los imaginarios que tenemos de la selva, de lo que es Pando, que guarda este discurso, digamos, de la castaña, que dice que si no hay castaña, la selva va a desaparecer porque la única relación de valor que encuentra la gente es la mercancía que les genera la castaña. ¿Qué implica más allá que sea cierto, ¿no? ¿Qué implica decir eso? ¿Qué implica hacer una política de la memoria mercantil basada en la goma? Sí, ¿cómo sería especular, por ejemplo, qué son estos golpes? ¿Cuáles son los sistemas de curación que implica a estos golpes? Sí. em, ¿Cómo sería imaginar, por ejemplo, que Pando no se llame Pando y hayan... Yo he tenido lindas conversaciones en Pando sobre qué nombres podría tener Pando. Algunos han sido medio aburridos, como la perla del acto, pero han habido otros, han habido otros más interesantes, con nombres en Tacana o sí, como fechas de alguna lucha. Pero cómo la conversación puede decir, Pando ha hecho este sistema de violencia por esto, sería solo conversar sobre un nombre posible. Sí, entonces, para acabar y para abrir la conversación, lo siento por la demora, es cómo la memoria es un sistema que destapa el oído, cómo la memoria puede ayudarnos a morir bien más que a vivir bien y morir bien, que sea un sistema de vivir en abundancia, que esto lo he aprendido
de Héctor Fuentes, un líder indígena piaroa de la selva del Matavén, que es muy fuerte ver a la selva en precariedad, gente en la miseria, cuando la selva es un sistema de la abundancia, donde no falta agua ni alimento. Cómo la memoria puede pensarse no desde el recuerdo, sino desde los nichos de conocimiento que existen, y la memoria para la vitalidad, eh, sabiendo que ha habido mucho sufrimiento y que en ese sufrimiento también podemos aprender cosas desde ahí. Eso. Entonces, quisiera a quienes están ahí online y aquí abrir un poco a la palabra, no necesariamente, aquí está, desde la, ah, aquí la vi, a quienes están aquí, habilitarles la palabra para pensar, para charlar sobre esto, que es una memoria que no sea solo recuerdo, sino una forma de estar en un lugar, la palabra y la conversación como cura, cuidado, pensamiento y, y sí, no sé, abrirles aquí a, a la, sí, a que charlemos, a que charlemos. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerte por ese ejercicio de reconocer que las historias muchas veces nos llegan, ¿no? Y modifican nuestra memoria. Entonces, si bien no somos conocedores a profundidad de Pando, acabamos de hacer un ejercicio de memoria. Es decir, hay algo ahí que se ha movido y ya van a haber nuevos referentes. Me ha encantado mucho esta metáfora del encuentro. Y ha habido una metáfora del encuentro en distintos momentos, ¿no? De distintas personas, desde distintos autores. Creo que también hay autores, ¿no? Sí, perdón. Depende también, creo, esta metáfora y la construcción de esta metáfora del encuentro desde los interlocutores. Y entonces, dentro de eso, me generó mucho ruido cómo pueden haber cosas tan parecidas entre lo que presentamos la anterior vez y lo que estás contando el día de hoy. ¿Qué encontramos parecido? Y no es con el afán de volver a otra charla, ¿no? Sino con la idea de que este paisaje extractivista que se presenta también en Pando hace referencia a problemáticas similares. El alcoholismo, que hace referencia a Jaime Mendoza, la hipersexualización, en nuestro caso se relaciona más con la prostitución directamente, la idealización, la violencia, la persecución y los trabajos forzados, podemos hablar de la mitad también, y de un componente específico que genera todo esto, en el caso de la almendra, pero que seguro va a ir mutando con la madera, con el oro y con demás situaciones que se vayan presentando. Después viene, claro, como dice el otro autor, el narcotráfico y bueno, relaciones más complejas. Entonces, a mí me vino una pregunta. ¿Cuál es el futuro de PAN? ¿Qué podemos esperar de esta región en función de lo que está pasando? Que tenemos un migrante extractivista. Los que están migrando son del occidente. Puede ser que sean muchos de Potosí, de La Paz. Sabemos qué ha pasado con los migrantes de Potosí en el Chapare, por ejemplo, ¿no? Que han utilizado la lógica de extractivismo de la mina aplicada a la selva. Y no aplica igual. También hay el otro migrante que puede ser que es el Canva productivo, que su visión del desarrollo no es muy distinta. ¿O qué pasa con el local? No sé, es un poco una pregunta difícil, yo sé, pero por ahí me venía la duda. ¿Qué espera Pando? ¿Cuál es el futuro de Pando con esta coyuntura y con estas personas que lo están habitando? Y yo siento, claro, que el local está muy reducido en esto, ¿no?
no por tu exposición, sino desde mi mirada que puede ser sesgada y poco conocedora, por ahí. ¿No? Creo que la figura del local es bien difícil, como es un territorio migrante. Incluso los dos territorios indígenas no son territorios ancestrales, digamos, o sea, tal vez el Yaminawa Machineri, pero es así muy reducido para las lógicas de ocupación del espacio que tenían antes. El Team 2 es un territorio indígena multiétnico de poblaciones indígenas que han venido o del norte del Beni, o de Santa Cruz, o del norte de La Paz a trabajar la goma allí. Eh, sí, creo que no, las poblaciones campesinas pueden ser interesantes porque hay alianzas, digamos, ahí muy fuertes entre la organización indígena y campesina, a diferencia de las tensiones que hay en Cochabamba, en La Paz, por ejemplo, en Pando, creo que hay otro tipo de sinergia ahí para cómo pensar el territorio. Las organizaciones que yo he escuchado campesinas, sus liderazgos son hiperambientalistas y tal, pero porque también hay una lógica de ONG detrás, ¿no? También que promueve ciertos discursos. No te imaginas así entre 2022 y 2024 el incremento de proyectos que hay en Pando para conservar, hacer educación ambiental, proyectos productivos. A la vez dicen que Pando ya está todo concesionado, Pando, no sé, está todo concesionado desde el Estado a mercados de carbono y a la vez a palma africana. Entonces, ¿cómo puedes hacer mercados de carbono cuando vas a poner palma africana? Porque no, bueno, el punto es que yo siento, no puedo responder a tu pregunta. Eh, creo que, no sé, mira, es, creo que también la apuesta porque tu pregunta va hacia una lógica macro, digamos, y la apuesta por esto es ir hacia donde está el relato, y tú no, desde lo macro no puedes estar en el detalle, digamos. Eh, sí, pero sí creo que hay una relación entre hacer memoria de otra, pero no memoria como recuerdo, como cronología del pasado, sino memoria desde una serie de disposiciones y de expresiones hacia un lugar, que ahí se pueden cuidar cosas, tal vez, al hacer memoria. Yo tengo, por eso es en ese trabajo, digamos, pero, sí, pero tal vez desde esos pequeños, desde esos detalles de conversación, creo que se puede aprender desde lo micro, desde lo macro, o sea, Wild West, así, todavía así está. Sí. Claro. Escuchándote, pude sacar una idea que me surgió hace años fue trabajar a Cobija y era gracioso como ver que es una avenida grande. Recuerdo que tengo y los motociclistas eran muy orgullosos de tener la placa brasileña en su moto y todos los autos en sí, ¿no? Esta ausencia de identidad, o sea, de decir, puedo pasar fácil al otro lado porque es una zona súper fronteriza, súper abierta, me hace pensar, o sea, no el valor per se que era tener una placa así y otra no, sino que al escucharte un poco estoy cerrando el ciclo y la pregunta puntual es, a través de tu experiencia, ¿qué gesto es el que has notado tú que hace que este constructo, esta idea de construir memoria se debilite o sea ausente? Porque creo que la idea de identidad no está, o sea, no se definen como bolivianos, creo que tienden a definirse más como fronterizos o gente que tampoco se dicen pandinos. No les, no sé si les queda o no les queda, pero ellos no lo reconocen y prefieren identificarse de otras maneras. Entonces, si eso pasa con la identidad, ¿qué pasa con la memoria? ¿Cuál es el gesto más evidente que has visto que se presenta para no construir esto que es la memoria? Sí, en Pando, en Cobija, sobre todo, he escuchado mucho desde
desde el trabajo que he hecho, que no hay identidad, ¿no? Como, y que para cuidar algo hay que construir y hay que como si fuese algo que se hace así como, la Lilita, vas a hacer mañana esto, vas a amar la selva, mañana, no sé, así como, eh, no sé si siquiera es deseable que la gente se piense como boliviana, o sea, hay que ser boliviano, o sea, sí, sí es deseable en términos de Amazonía, en términos de se implante así una identidad nacional, que sí la hay, porque hay mucha migración. Entonces, mi pregunta con respecto a la identidad es que no siento que sea algo que se construye conscientemente, sino en, digamos, el legado de un pasado muy violento en tanto a que la selva y su gente significa mercancía, porque Pando es un lugar que se valora por lo que se tiene para extraer, como el extractivismo hace, pero específicamente más fuerte en las canciones que tiene Pando, en las películas que se hace, aunque una, no sé si hay muchos más, en la publicidad del turismo, en todo esto es la mercancía como lógica de memoria. Eh, Hay un sistema de conocimiento que pone a lo que produce la mercancía es lo que te produce identidad, digamos. Entonces yo creo que más que preguntarse por quién eres, como quién eres vos, es cómo haces, cómo es, qué es que, para mí la pregunta es cómo volcar eso, como que quien conoce y entiende ciertos mecanismos que habitan un territorio, quien sabe cómo funciona qué tipos de acuerdos de convivencia existen y qué lógicas. Hay un libro bellísimo de Ino Moxo que es de por ejemplo, de un chamán que es un niño blanco, mestizo, que se lo roban los Ashánica para decirle, tenemos que enseñarte lo que sabemos porque de nosotros no lo van a escuchar, tienes que verte así para que te escuchen, ¿no? De cierta forma. Y son páginas de páginas que él está describiendo cada insecto, cada ave, cada río, Son páginas, y no solo hay esto en la selva, y no solamente, y no solamente, y no solamente. Entonces, para mí es como el sistema de conocimiento que valora, digamos, un territorio en Pando es la mercancía para extraer. ¿Cómo haces para que la identidad no se base en algo abstracto, sino en sistemas de conocimiento que entienden las lógicas y ecologías? Y eso es un sistema de memoria, porque no hay práctica de conocimiento que no tenga que ver con, que también se reinventa y se reaprende. Y yo he leído artículos muy abstractos, digamos, como el extractivismo en el territorio Yaminabo y Machineri y Chaco Pacahuara, que está al norte de Beni, y hacen dos estudios de la presencia de concesiones petroleras, madereras, mineras. Ahí hace algo que en inglés se llama IKS, Indigenous Knowledge Systems, sistemas de conocimiento indígena, que esos sistemas de extractivismo eliminan los sistemas de conocimiento indígena. Pero en ningún momento en el texto dicen qué es un sistema de conocimiento indígena, por ejemplo, en qué tipo de prácticas se basan, cómo, si siguen o no siendo practicadas en estos lugares. Solo dicen que el extractivismo elimina eso. Pero sí pienso que más que identidad podríamos preguntarnos por los conocimientos de un lugar y a partir de eso ver quiénes hablan, digamos, quiénes saben eh, que pueden ser los campesinos aprendiendo también, pero sí, no sé si la identidad es el lugar. No sé si he respondido a tu pregunta. Era en relación al gesto que impide que la memoria se construya, pero un poco entendido que también es parte de impedir que se transmitan estos conocimientos. O que no, o sea, sean despreciados, o sea, son completamente despreciados. Total. Dentro de un discurso hegemónico. A ver, como lo fascinante, pues, sí, que importa es si cómo viven, seguro que están, pero cómo viven, dónde se practican, o tal vez ya, no sé, ahí es donde creo que hay más en juego. Cuando veías a Jaime Mendoza y transporta a Tom Sawyer, ¿no? Más o menos. Pero creo que no está lejos todavía esto de la esclavitud, porque creo que son formas de esclavitud que se han llevado adelante. Y que alguna vez he escuchado un relato de un biólogo, Enrique Richard,
que había ido con un grupo de alumnos a una comunidad con colonos altiplánicos que habían sido trasladados para hacer, sacar la castaña. Y cuando él llega con sus alumnos, dormía en la comunidad porque era segura y se adentraban al monte para sacar información, ¿no? Y al momento de irse, relataba este biólogo, sale una que habían estado cerca de un mes más o menos, sale una señora, porque los alumnos le decían doctora, él tenía un doctorado en biología, y sale una señora con un niño en sus brazos y le decía doctor, doctor, así llorando, y se lo entrega. Su bote estaba ahí porque el único modo de ingresar era a través del lago. Se lo entrega, pero ya el niño, ya estaba muerto. Entonces, él no sabía qué decir y la señora llora. Entonces, le dice, ¿qué ha pasado con el bebé? Y no era un bebé, tenía no sé cuántos años. Entonces, ahí se da cuenta él que vivía en un grado de desnutrición impresionante. Entonces, los despacha a sus estudiantes y él se queda con la comunidad. La comunidad le tenía terror a la selva, terror, que eran Malos campesinos. los campesinos altiplánicos, no sabían. Entonces él les enseña cómo aprovechar la selva, cómo no tenerle miedo. Sus libros de botánica los rompe y va mostrándoles qué animales, qué víboras eran venenosos, cómo sacar la miel para que no puedan alimentarse y tener mejores, qué hojas, como la misma castaña le servía de café. Hace un trabajo con una maestra de la escuelita de ese así intenso durante ese tiempo y ahí le cuentan cómo los niños, ¿por qué muere el niño? Porque lo único que se alimentaban era de arroz. Y era el arroz que les traía mensualmente el tipo que los había contratado para colonizar la zona y que a cambio se llevaba la castaña. Entonces ellos solo comían arroz, estaban en un grado de desnutrición todos, y el tipo les traía, entonces les estoy dejando tantos quintales y todavía me deben más. Entonces ellos eran permanentemente deudores del alimento, del arroz, y él se llevaba cualquier cantidad de castaña, ¿no? Entonces, él dice que se enfrenta el pirata, le decían, se enfrenta al pirata y le dice, tú no vuelves más. Todo valiente, ¿no? Pero el tipo saca, se envalentona más, dice, eh, amenazándolo, después retrocede y se da cuenta que la comunidad también había perdido valor. Entonces le dice, tú no vuelves más. Pero ya habían aprendido ellos a convivir con la selva, a realizar toda una serie de actividades. Entonces eso te muestra el tipo de explotación que todavía hay al interior, ¿no es cierto? Esa que menciona en las páginas bárbaras, que si antes era siringa, ahora es castaño, y que todavía son transnacionales, también pero de la explotación de la castaña. Entonces la pregunta iba también un poco por el lado del tema de la identidad. Si tú mencionas que sean aragonas o cualquier otro grupo, también colonizadores de la zona, el tema de identidad puede no ser un elemento que refuerce o que fortalezca en estos términos, pero y no se utilizan otros sistemas que tenemos en la Constitución, ¿no? Como las OTBs o no sé, otros sistemas que tengan, puedan aprovechar los mismos indígenas para generar una autogobernación de sus pueblos, ¿no? Un autogobierno. Entonces, Sí, no sé, creo que estas prácticas creativas de memoria son incapaces de resolver esos problemas, digamos, no, creo que su rol es otro. Pero, por ejemplo, Pando ha sido la tierra saneada de Bolivia, es el único departamento que creo que está completamente saneado. Y cada familia campesina tiene 500 hectáreas hoy en día para sacar castaña, pero eso no, y es por ese sistema de habilito, ¿no? Ese ha sido muy fuerte, digamos, en términos de violencia,
lograr esas resoluciones, digamos, que cada familia para sobrevivir más o menos dignamente tenga 500 hectáreas para sacar castaño. Eh, sí, yo creo que la forma más usual de la que nos relacionamos, con la cual nos relacionamos con la selva es el miedo, ¿no? Por eso hay que saber con quién conocerla, porque hay quienes la conocen y la saben entender. Y creo que ahí se puede volver a mirar quién conoce, cómo la conocen, tanto que es. Pero, pero sí, debe ser importante saber cómo las comunidades campesinas vuelven a reinterpretar ese lugar al que llegan. Yo me acuerdo que el año pasado estuve en San Agustín de Puñaca, en el Salar de Coipasa, y la abuela Eleuteria, con quien yo estaba andando el salar, me decía, ya no hay agua, aquí ya no podemos vivir, todo está por Guanuni, todo está contaminado, no podemos tomar agua y estamos como comunidad buscando, nuestras vacas están muriendo, no hay comida, no tenemos agua, tenemos que ir a comprar agua. Llevan años así, ahorita creo que está en la Corte Interamericana de Derechos, pero doña Eleuteria me decía que nos den tierra en otro lugar, pero por favor no en Pando. Me decía. Por favor, no, y cómo puede ser. Me da miedo la selva y el calor y no quiero ir ahí, pero yo creo que así como la comunidad de doña Eleuteria en Coipasa no tiene cómo tomar agua, pueden mandarla a tener tierra en Pando, digamos. Y sí es entendible que son mundos muy distintos y que la incomprensión genera mucha violencia, como lo muestra el cuento del truenito, que no entendemos a veces, no comprendemos y por eso generamos violencia. Pero sí es algo que no sé y sería muy importante saber cómo hay hacer sentido, ¿no? Porque el terror tiene que hacer sentido. La forma en que se ha hecho sentido el terror en la selva cuando ha sido la mercancía, la goma, sí hay un sentido, ¿no? Pero cómo más detalladamente en el día a día hacen sentido. Hay una comunidad en Pando que se llama Filadelfia y hay pinos ahí. Así es así una cosa rara, así ver la selva con pinos. Pero ¿qué será? O sea, pienso no es como un elemento de juzgar, sino que la gente empieza a tratar de hacer sentido y cómo lo están haciendo, pero sí, sí, no. Todavía también debe ser muy reciente. ¿Cómo será, no? Tal vez las comunidades que han llegado hace 20 30 años, puede ser cómo se vuelven, sí, Amazon. Bueno, a mí me, me gusta pensar tu charla, si pensar en voz alta, como una excusa sin olvidar o ignorar los matices andinos, pero como una excusa para hablar de la memoria, ¿no? Y también sin pensar en un objetivo, porque Mm, pienso que ¿cuál es el objetivo, la alternativa? Primero, ¿cuál es la alternativa y qué objetivo tiene, ¿no? Creo que antes de un sistema capitalista también había existido la barbarie, había existido la jerarquización y de alguna manera creo que eso siempre había estado dado, ¿no? Es un rasgo de lo humano. Entonces estaba pensando en ese sentido y hay pues uno ahí que tiene que ver más con el gesto de lo humano, ¿no? De hacer memoria. La memoria como una de las pocas alternativas que nos queda a pensar en este sistema, ¿no? Y tampoco me sabe muy extraño que la alternativa de la memoria utiliza pues como herramienta el arte, ¿no? mm, Justamente. total. Y el arte, creo que el rasgo más claro que tiene es pues ser abstracto. Entonces, esta alternativa de la abstracción versus el orden se me hace como muy coherente, ¿no? Entonces, está bueno, me parece que abstraer.
Abstraer cómo, como, porque el detalle, como, cómo abstraer, En el digamos. momento en que la memoria adquiera contornos, como que deja de ser memoria y se convierte en un establishment de muchos tipos, ¿no? Mm. En el momento en que las ideas asientan demasiado, empiezan a tener una rigidez y la rigidez es violenta. Y sí, creo que cuando haces prácticas o metodologías de memoria, no sabes qué va a salir y creo que, y muy probablemente no va a tener resolución, digamos. O sea, yo siento que la pregunta de Isaac o la pregunta de mi tía Cloris buscan una especie de resolución, digamos, a qué va a pasar o cómo se puede hacer. Y creo que justamente es digamos, hacer desde las prácticas investigativas, artísticas y las intersecciones entre esas dos es entregarse a que los resultados no los sabes, a que de antemano no puedes controlar qué va a pasar, qué va a decir la gente, qué va a ser la palabra, las imágenes, las texturas. Em, y y eso de la no resolución es fascinante porque estaba leyendo los cuentos de Aminawa y otros cuentos digamos, y originados, cuyo origen es la selva. Su, Hay una columna vertebral, digamos, que siento que los une, que es los conflictos no se resuelven. Hay que aprender a detallarlos y hay que, o sea, hay un cuento, por ejemplo, de la mujer Hochi, se llama el Hochi, es un roedor de la selva, y en este cuento es todo alrededor de la venganza, como los humanos, las personas matan a un Hochi porque se está comiendo su alimento. Pero desde el perspectivismo amazónico, el Hochi tiene la capacidad de convertirse en persona y va y se venga a través o sea, es una cosa muy, nada inocente, digamos, no hay final feliz, no hay conflicto. En estos cuentos, uno es más o menos así como ya, los humanos tienen fuego gracias al oro, pero todo el resto, ninguno tiene un sistema de resolución, digamos, así las cosas. Alguien se muere abandonado, se queda solo, alguien tiene que irse y se reencuentra con otra persona después de mucho tiempo. Em, y creo que eso es lo que invita a hacer memoria, ¿no? Que no sabemos a dónde vamos a ir, cuando nos ponemos a conversar y a producir cosas a partir de esa creación y de esa conversación que no tiene una resolución, o sea, el conflicto hay que habitarlo desde que sacar cosas que muchas veces no sabemos que están ahí o que hemos reprimido porque eso ha sido un mecanismo de sobrevivencia, reprimirlas también. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, algo para complementar esto último. Yo tengo una amiga ecóloga que contaba que en los años 70 a la ecología se le decía el arte de la conversación y no así el arte de la conservación. Y esto fue muy difícil para los ecólogos al principio, que era una disciplina nueva, que estaba muy relacionada además con el movimiento hippie, por lo tanto no se le tomaba en serio por mucho tiempo. Y ahora ella decía que empezó a asumir que esta ambigüedad de la conversación, de que ambas disciplinas son esencialmente creativas y que parte de la ecología tiene que ver no con asumir que opera directamente en los problemas de sobrevivencia de una ecología, sino que se entrega a sistemas creativos de relacionamiento entre seres. Y que por lo tanto no tiene garantía, al igual que la conversación, no da ninguna garantía de que haya una resolución clara, ni una misión, ni una solución en específico. Que es importante, pero al mismo tiempo es lo que nos falta, saber desordenar la forma en que nos encontramos. Y hacemos investigación. Sigue habiendo un problema, y es que ahora sí que estamos conversando,
en este momento en un espacio especialmente intelectual y con harto peso académico. Sabemos que estas disciplinas saben cómo cooptar, ¿no? La palabra, que es lo que estamos haciendo ahora, cambiando palabras. Y esta conversación resulta ser vacía y pierde poder. Por lo tanto, mi Bárbara Saavedra, que es esta ecóloga que estoy invocando ahora, nos decía que quizás lo importante es preocuparse por cómo conversamos y cuáles son los compromisos que asumimos con los que conversamos, en qué lugares conversamos, por cuánto tiempo conversamos, qué es lo que está en juego, porque si no hay nada en juego en la conversación, se vuelve papel, se vuelve palabra muerta. Y eso son las metodologías que no estamos acostumbrados a hacer, los compromisos que no estamos acostumbrados a hacer. De entregarse de verdad a la ceguera que significa estar con otros y sin saber muy bien por qué, para qué. Sobre todo ahora que hay una presión tan grande por salvar la Amazonía y por responder de respuestas claras. Y este movimiento o este tipo de movimiento que habla Bárbara es un poco lo contrario. No, quizás nos supera, es demasiado grande y tenemos que entrar en un laberinto, aprender a perdernos juntos de manera creativa. Sí, sí. Hace poco estaba en Rurrenabaque y estaba haciendo talleres sobre Cacho la Esperanza, que es este centro de las ruinas, ¿no? Que es un lugar en el que pienso y trabajo. Y, y llega gente que vive en Cacho la Esperanza, así, a defender, yo diciendo como que esas ruinas, o sea, era hacer un taller sobre cómo, si la selva se está comiendo este lugar lleno de violencia, digamos, que son la economía cauchera, imaginar que puede surgir estando en un espacio amazónico, que podía surgir con la caída de estas ruinas, y teníamos que conversar y pintar y nutrirnos. Pero el primer taller no era esperado, llega gente que llega a defender a Cacho la Esperanza y decir, si esa es mi tierra y los patrones eran buenos, así como así que no nos vas a ayudar o como no vamos a conservar este lugar. Y ese encuentro inesperado creo que era mucho más emocionante o sea, sí, mucho más emocionante que estar sí, que estar en un lugar donde todo el mundo sepa que quisiera hacer, digamos, con Cacho la Esperanza. Cree que sabe. O cree que sabe. Exacto. Y prestar atención sí, a lo que está sucediendo en esas paredes que se caen, que son los insectos, las plantas, las especies que empiezan a habitar ahí, los garabatos de niños, los grafitis que están por todas partes, los niños tratando de aprender a escribir su nombre gigante, tratando de aprender un lenguaje y también habían que como grafitis ultra políticos, ¿no? La Nación Camba libre de collas, así, con un signo nazi. Y claro, ¿qué está sucediendo ahí? Y conversar sobre Cacho la Esperanza me parecía como un elemento que reúne primero hablar cosas que están, no es algo muy común hablar en ese tono, digamos aquí. Pero sí estoy de acuerdo que esto, digamos, puede ser vacío en términos de la selva y puede ser útil para mí, para imaginar qué puedo hacer, digamos, de escucharles. Pero también es acercarse acercar a un lugar que está muy poco sentido en términos de relacionamiento. Cuando yo en nuestra casa veo las montañas, digamos que a veces llegan las nubes y la nieve, no puedo no pensar de dónde vienen esas nubes y esa nieve.
Em, sí, pero tienes razón, digamos, ¿qué hace que esto no sea vacío en términos de conversar con la selva, por ejemplo, o con la gente que pues siempre digo que la selva es la gente que la habita, pero Es sí. que creo yo que en las palabras, en realidad, qué es lo que estamos escuchando y es el lenguaje, digamos, formal, ¿no? Al que hemos aprendido para decir lo que sentimos, creo que tienen que ser más traspasadas por lo que sentimos realmente, o por lo que estamos imaginando, o por las emociones, ¿no? Que en realidad creo que la palabra y el lenguaje formal es lo que disminuye y es lo que hacen que tú digas correctamente lo que te ha pasado por el cuerpo, ¿no? Lo que te ha pasado por eh, todo. O sea, ahorita, qué sé yo, las vamos cambiando de posición porque por ahí, no sé, en mi caso me duele un cacho la pierna, entonces estoy haciendo un cacho así, ¿me entiendes? Pero me estoy olvidando de esa sensación que me permite, que tiene un costo ahorita ya, por ejemplo, pero que me encanta porque todo mi cuerpo, o sea, todo mi cuerpo, mis sensaciones, el prestar atención a momentos no tanto, el no entender cosas, creo que es lo que tiene que traspasar el lenguaje. O sea, por ejemplo, cuando se me ha quedado el momento en que tú preguntabas, o no sé si te preguntabas o si compartías, digamos, la duda de pedir permiso de hablar de algo o pedir o no y atreverte a hablar o que te valga, digamos, un poco el no sentir quizá, entre comillas, el derecho de hablar de una percepción tuya, de que es parte de una investigación, que viene de un conocimiento entrenado igual y todo desde la academia, pero también te preguntaba si no podías ser rebelde, ¿me entiendes? O habrías esta pregunta, o cuánto tienes que pedir permiso, o a quiénes pedir permiso, ¿no es cierto? Entonces, junto con todo lo de esto de la identidad, o sea, es como todo, ahorita, por ejemplo, se han ido mezclando muchas cosas, y yo sentía que no sé, por ejemplo, la identidad, sí, es la palabra, es la memoria, no sé qué, pero sí, pues te la da donde habitas, ¿no? O sea, y no hay forma, la vas construyendo. O sea, por ahí tú de aquí a unos años te vas a sentir más selva que altiplano, ¿no? Entonces, qué sé yo, o más montaña, o según donde yo me sienta también, y según donde, por tanto, aprenda, me acojan, me sienta que pertenezco, ¿no? O no pertenezco, ¿no? Entonces hay demasiados factores, creo, y yo siento que ahorita este territorio del cual nos has hablado, del cual te atreves a hablar, que creo que es justísima esa palabra de atreverse finalmente, aunque tú digas la investigación recién la estoy comenzando, siempre estamos comenzando, creo yo, nunca vamos a finalizar cosas, ¿no? Pero si es que no compartimos lo que realmente ha traspasado nuestros sentidos y que podemos adueñarnos de la palabra para que podamos comunicar estos sentidos, digamos, o estas vivencias, no hay forma de construir nada, no hay forma de construir. Entonces, creo que el sentido lo damos cada uno y cada una, ¿no? Entonces, Total. el alimentar la memoria mismo que ahorita estamos construyendo, ¿no? Que es parte de, y creo yo, no sé, porque te vas acordando, y es verdad, o sea, a medida que vas avanzando y conociendo más cosas o mirando más cosas, sientes que necesitas más y que en realidad, pucha, no sabías nada de nada, sin embargo, a los 20 sabías, bueno, hay algunos que por ahí siguen a los 20, a los 20 pensabas que ya las tenías clarísima y que te podías comer todo, porque hoy día aquí ya estoy, pues ya, ahora qué más me va a detener, digamos, ¿no? Sin embargo, a medida que vas pasando el tiempo, vuelve el miedo, justo, y vuelve el desconocimiento, ¿no? Y que creo la única manera de salvarnos precisamente es esto, o sea, lo colectivo y el poner en palabra lo que sentimos.
Entonces es un poco yo siento ahorita así y es así. Sí, quizás lo que no decimos, que es tan importante, sino más importante de lo que decimos. Acá, en esta vuelta que dimos, la mayoría dijo, no tengo ninguna relación con la selva, no lo conozco, la tierra, qué sé yo, mientras todos comemos almendras en la selva. Y que no nos enseñen que estamos omitiendo eso, es terrible. Total. Y también con lo que eso de sentir y los límites del lenguaje académico, o sea, una charla así creo que nunca la haría, eh, sí, en cobija, digamos, creo que sería un mecanismo no apropiado. Siento que, por ejemplo, el humor es uno de los lugares más importantes para relacionarse con este espacio, como le decía al Pablo alguna vez, eh, que, mm, que si haría algo, digamos, más de este estilo allí o próximamente, tiene que haber un componente de la risa, porque nada es muy solemne en la selva, la vida y la muerte están así todo el tiempo rozándose y la risa es una práctica curativa también, aprender, a veces hay que tomarse las cosas en serio porque la violencia es un asunto serio, digamos, y hay mucha violencia. Pero reírnos también es como un lugar para que la academia hace eso mal, así, mal, no puede. La reinterpretación también, porque me hacía bastante ruido cuando hablabas de la memoria y el cuidado, y a la vez también hablabas de que la selva sigue viva por la recolección de la almendra, y que eso, por más que sea extractivo, el medio extractivo, viene desde un conocimiento que es la recolección, y la recolección te vincula de alguna forma con la selva porque la caminas, porque la conoces, o cuando leías el cuento decías como no es solamente el río, es a quien ves en el río y a quien ves en esa hoja, y luego van formulándose muchas historias. Entonces en eso como que me hace ruido porque digo, es cierto, se reinterpreta una forma que ahora está viva y que pues tampoco quiero entrar en el entendido de querer cambiarlo, porque así está. Eh, pero cómo se reinterpreta en eso, ¿no? Si podemos construir por recorrer el espacio simplemente y por conocer qué caminos transitamos en esa recolección, sin necesidad de decir, bueno, pues se acaba acá el extractivismo y cerramos Pando y flores para todos. Pero entonces es bonito y eso nace a partir de escucharte, a partir de escucharlos y las dudas de identidad y el de no querer por no querer sacar nada en conclusión. Entonces, y eso hace que cambie lo primero que dije, conozco algo. Claro. Conectar un poquito con eso. O sea, es interesante justamente relacionar, ¿no? la academia con los actores de esos espacios y saber cómo hacerlo, ¿no? Porque a veces, como tú dices, estos espacios se pueden quedar mucho en lo académico y en ese sentido sí pueden terminar siendo vacíos. Pero yo creo que lo importante está en conectar con los actores, saber cómo hacerlo, como tú decías, un mecanismo puede ser la risa, aterrizar, ¿no? Toda esa teoría, que también llegue allá, como lo veíamos la última vez, ¿no? Con el trabajo de campo de Isaac. Pues también es ir, meterse, ver cómo interactúan las personas, los actores, y traer también eso aquí, ¿no? Porque es algo que está muy alejado, algo que desconocemos, que tal vez olvidamos, y que está en nuestra cotidianidad, que está en nuestra realidad, en nuestra identidad también como bolivianos, ¿no? Entonces traer eso también aquí es muy importante en ambos sentidos, ¿no? Llevar la academia para allá y traerlo, la realidad de allá para acá, ¿no? Entonces, eso es importante para que estos tipos de charlas no queden así en el aire, ¿no? Conectar también con los que participan en esas historias de memoria. Sí, sí, hay aquí la Noe que está, no sé si estará escuchando, ¿no? Pero tiene una... Ella está haciendo su doctorado en el TIM, en el Beni, y ella habla de la investigación como una práctica de cuidado, como tú al investigar empiezas a replantear tus metodologías, tus formas de estar, digamos, en este caso cuando ella ha trabajado con niñas en una carretera,
cómo investigar no es extraer qué saben o cómo, sí, investigar es otra cosa, ¿no? En estos contextos, cuando pones tu cuerpo de cierta forma, tu escucha, la investigación como una práctica de cuidado y que al final, sí, que es eso exactamente, se hace haciéndolo más, ¿no? Pero sí, sí, no creo que haya nada que... Sí, creo que como, sí, como ir y volver y espero volver y volver o vivir allá también es, no es ir no es enseñar algo en ninguna medida, pero sí preguntar. Creo que eso sí, como una profesora mía hablaba de la escritura, como toda escritura habla de una práctica de memoria, no hay escritura sin memoria, pero a la vez escribir, lo único que necesitas para escribir, digamos, es escuchar, escuchar, y lo único que necesitas para aprender es escuchar. Y, y cómo eso implica, no, implica ciertas otras prácticas de investigación, de creación, de co-creación, eh, que involucra lo que el Ariel decía, meterte en un laberinto que no sabes de antemano lo que va a suceder en eso, ¿no? Que creo que es muy fuera de las lógicas con las que se piensa la conservación, ¿no? Que es resultados, que- sí. Estadística. Ujú. Sí, que Pensaba, sí. no. Creo que hay que distinguir las formas de la academia, Mm, ¿no? No es lo mismo una investigación, no sé, pues positivista clásica que va, extrae la información, saca su informe y chao. Aunque tampoco es que lo positivista no se puede usar de buena forma, ¿no? Creo que es también peligroso caer en relativismos culturales, ¿no? En pensar de que no hay una estructura, hay una forma de que las cosas pasen y cómo sucedan a un nivel macro, ¿no? Por eso hacía alusión a que estos paisajes de extractivismo son muy similares, y van a haber ciertas características, y pueden haber ciertas tendencias que te pueden adelantar, y puedes delegar esa información a las personas, pueden saber qué viene, ¿no? Entonces creo que una buena academia puede, puede ayudar en eso. Obviamente, previo consentimiento, porque también hay una responsabilidad ahí. Tú puedes ir y decir, miren, señora, este río está sumamente contaminado, aquí hay mercurio, de verdad, y tienes que asumir lo que va a pasar con eso, ¿no? Porque van a haber tomas de tierras, de ministros, cosas que nos han pasado acá, ¿no? Entonces creo que también es una herramienta, hay teoría sociocrítica que puede ayudar y puede entender muy bien esto, y formas de aproximarse y de entender a las comunidades y de convivir con las comunidades y de catalizar sus problemas que son útiles, ¿no? Que van más allá y quizás tal vez le falta eso, ¿no? Discutir un poco con otras formas, ¿no? Como que decía el arte, otras circunstancias. Pero creo que eso también se debe a que no hay estos espacios. Es decir, cuando yo era estudiante, cuando nos sentamos con artistas a hablar sobre una problemática, había esa decisión. Cuando nos sentábamos a hablar eso con la gente de otra ciudad que, no, que vive en privilegio y no está en las mismas condiciones que otros. Entonces creo que esta complejidad que nos has presentado, porque el panorama es bastante complejo y sumamente interesante, también tiene y puede entender muchas cosas de lo que ya se ha hecho antes en otras áreas, en otros espacios. En todo caso, creo que es un proceso de aprendizaje sumamente importante lo que se está desarrollando y de seguro, bueno, pues es el principio, ¿no? No vamos a poder discutir todo el día, pero sí van a haber preguntas importantes que quizás en un cierre de todo el ciclo podríamos traer. Porque hay más acá. Ahí va. Ahí vas a estar. Gracias. No sé Se si alguien desata más. la pirita. Se desató. Ya, gracias. Sí, que solo reiterar que para mí no hay práctica de memoria que no tenga que ver con imaginación. Porque no hay un solo centro de verdad.
si quieres hacer una memoria de un lugarcito, de un río, de unos saberes o de unos árboles, no sé, dependiendo de la memoria que hagas. La memoria otra vez en relación a las ruinas, ¿no? Como la memoria como una cosa que te permite vitalidad en medio de mundos en constante ruina o rozando, digamos, esto. No hay práctica de memoria que no tenga que ver con la imaginación y ahí va la academia, o no sé también, pero y no hay imaginación hacia, sobre cierta clase de mundos, cierto tipo de mundos que no tenga que ver con prácticas de memoria, de tener ciertas matrices y ciertas direcciones y eso es... Puede ser algo que creo que estaba pensando ahora mientras te escuchaba, sobre esta imagen del laberinto. Creo que me da la impresión de que nos ayuda simplemente a dudar de para qué uno va, para qué uno está ahí. Que es un poco el mandato de la academia, que es resolver un problema. Una pregunta, sí, hay un método científico, especialmente un método científico, que son necesarios, súper importantes, pero la pregunta es si es que eso es lo que realmente nos falta ahora. ¿O qué es lo que falta ahora para poder ayudar y poder sobrevivir? Si no será dudar un poco de que realmente sabemos que los sistemas ayudan realmente, o en paralelo a eso, a los paradigmas más mecanicistas, podemos hacer otra cosa que sea un poquito menos comprometida con estos discursos mesiánicos de que vamos a arreglar la cuestión plantando más árboles. O que, por ejemplo, es una caricatura, pero eso me parece súper importante y que tiene muy poco valor. Tiene muy poco valor. Total. Y dentro del arte también. Dentro del arte se valora mucho más el saber que uno está trabajando directamente en los procesos decoloniales que ni siquiera nosotros entendemos de manera interna. Entonces, ¿cómo esperar que podemos resolverlo así de manera tan precisa? O sea, hay un campo de esto que creo que tiene que ver con cómo las cosas sobreviven, que no creo que no sabemos resolver. Sí, no sabemos resolver cómo nos relacionamos con la muerte, con lo que muere. No tenemos idea. Sí, con el miedo. Esas cosas creo que no se resuelven con objetivos, una luz precisa. Claro. Sí. Otros movimientos que tenemos que hacer. Sí. Yo quería decir que yo creía que entendía lo que era la memoria, es decir, trabajo mucho con archivos audiovisuales. Creo que tenía unas cuantas ideas, pero de alguna manera esta conversación me ha hecho pensar que hay como muchas otras maneras de entenderla. Y pensaba que quizá algo que puede ser útil para tu trabajo es hacer lo posible por, no sé si decir mapear, registrar, pero parecería que la memoria es, entre otras cosas, un campo de lucha, ¿no? Un campo también de conflicto. Entonces quizá parte del trabajo sea como en registrar todas estas formas de memoria, ¿no? O sea, sabemos hasta ahora la memoria estatal, la memoria de hombres blancos intelectuales escribiendo, pero deben haber muchas otras, no sé, ocurriendo por ahí de maneras verbales, no verbales, en distintas formas de textos y de maneras más, no sé, debe haber una memoria arqueológica, una memoria de cierto tipo de personas. Y tal vez reconstruir ese tejido de memorias en conflicto sería a su vez una manera de luchar contra esta memoria tan simplificada desde el Estado, ¿no? Reconstruir estas, no sé, desde las memorias más míticas como los cuentos, las memorias de los colonizadores, no sé. Sí, con una... Hay una memoria hegemónica, hay una memoria académica. Claro, pero no solo una, parece que hay Claro. muchas No, por eso, memorias, ¿no? dentro de esas lógicas,
Hay varias posibilidades. Debe haber como canciones, o sea, no sé. Pero ninguna Ninguna estática, persona. esa No, no, memoria del claro. Estado no está consolidada, No, y ahí la está. podemos desarmar Sí. constantemente. Ahorita la memoria del Estado es la alabanza a la goma, digamos, que hecho la esperanza Sí. es patrimonio nacional y no monumento histórico nacional. Y como cuestionar que esa sea la, o sea, pero, por ejemplo, con una amiga teníamos una idea, no sé cuándo la haremos, si la haremos, pero mapear las memorias de cobija, como pero memorias vivas. Entonces hay un artesano que hace joyería en goma, por ejemplo, y así bellos anillos, aretes y macetas y todo con... Es alguien que sigue yendo a recolectar goma hoy, 2024, cuando la industria se ha muerto en 1960, bueno, no sé, aunque creo que siguen exportando, pero en menores cantidades. Eh, hay barrios indígenas, digamos, en Cobija, o indígenas, pero hay barrios de poblaciones que hablan otras lenguas distintas al español. En Cobija sí, hay cosas pasando y como entender que está ahí para hacer. Porque también el discurso de conservación es ver a la selva como naturaleza. Y eso es quitarle los saberes de quienes conocen aquello que la llamamos naturaleza. Pero, pero sí. Vida silvestre. Ahora, ¡Chivo! ay, sí Cuéntame. puedo decir algo rapidito, perdón que esté cortando aquí con mi ciberpresencia, Dime, pero, pero dinos. quería decir que me pareció súper interesante todo lo que están diciendo y creo que yo solo quería contribuir ahí con una cosita, ¿no? Y es que a veces las memorias no, o sea, la memoria, ¿no? No es algo necesario, o sea, creo que hay mucho de intuición en la memoria, ¿no? Y creo que Claro, muchas veces no sabemos exactamente qué es, pero sabemos que es parte de nosotros, sabemos que es una parte más larga, de una historia muy personal, ¿no? Y lo digo porque no hace mucho, de hecho, una compañera mía en Mojos, que es donde yo vivo y trabajo, encontraba, ¿no? Un resto arqueológico súper interesante que era era pues una cosita bueno, que ahora sabemos que, digamos, servía para desgranar el maíz hace miles, o sea, literalmente la evidencia data de 10.000 años atrás, ¿no? Y claro, y ella lo encuentra no hace mucho y dice, oye, esta roquita, esta cosita de piedras, a mí me parece que le pertenece a los antiguos habitantes de aquí, ¿no? Le pertenece a los antiguos, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas antiguas, ¿no? Y yo la miraba porque no sabía qué decir en ese momento, ¿no? Porque, o sea, ¿qué haces en ese momento? Le dices, sí, está probado científicamente que hace 10.000 años utilizaban eso. No, no, o sea, es como que rompes completamente con una lógica y con un espacio específico que se está dando en ese momento de reconectar con lo que Ujú. intuyes es parte de tu historia propia, que tienes una especie de certeza de que lo es, ¿no? Pero que al mismo tiempo no necesariamente necesitas probarlo científicamente, ¿no? Y de hecho, capaz que hacer el ejercicio de decir, ah, no, sí, esto es, puede llegar hasta cambiar la relación que tienes con ese Claro. objeto que tangibiliza esa memoria larga de la cual no solo derivas, sino que también acuerpas, ¿no? Entonces, yo creo que es súper interesante pensar también la memoria como que, como que esos pequeños restos, que bueno, en ciertos lugares no son tan pequeños, ¿no? Pero que bueno que uno no tendrá pues certezas, no tendrá esta idea clarísima de que, bueno, esto era así para así, para sano, se utilizaba de esta manera, o sea, no, pero simple y sencillamente tú lo sabes, ¿no? Y eso te genera una nueva manera de conectarte con tu propia historia, de repensarte a ti misma, en este caso, en el caso de mi compañera, pues como sujeto, como mujer indígena, como una persona que está viviendo en 2024, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Incluso yo me acuerdo que salió esta conversación, ¿no? Y ahora esto lo pillé ahí escarbando un poquito la tierra y ahora nadie quiere ni caminar, ¿no? Todos queremos ir hasta la casa del vecino, queremos ir en moto. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para reconectarnos con él? ¿Cómo? Nadie más va a encontrar. Yo voy a ser una de las últimas que ha pillado uno de estos restos porque ya nadie quiere ni caminar, decía, ¿no? Entonces es interesante como incluso este objeto, ¿no? Le reposiciona
o le hace cuestionar su posición, lo que hace, digamos, ¿no? En el día a día, en el territorio, ¿no? Entonces, solo quería decir eso y creo que también en lo de la goma aplica mucho, ¿no? Y sé que hay millones de cosas también en el mundo andino que seguramente pues están mucho mejor documentadas y que también cumplen un rol similar, ¿no? Pero solo quería como meter esa idea de la intuición como algo pero la intuición no tanto como duda, sino más bien como certeza, pero aún así llena de incertidumbres, pero es una certeza que una tiene, ¿no? Y que creo que puede jugar un rol súper interesante en pensar memorias más largas de y en y con el territorio, ¿no? Entonces, solo eso. No, mil gracias. ¿Han escuchado lo que ha dicho? ¿Sí? ¿No? Memoria ¿No? más larga. Ay, voy a repetir un poco lo que has dicho. Em, gracias, Noé. La Noé decía, me corriges, porque ha sido largo, me corriges. Sí. Dale. Que una de sus compañeras, una mujer indígena en cerca de San Ignacio de Mojos, encuentra un utensilio que servía para algo con el maíz, ¿no? Y que es muy, muy antiguo, que está básicamente científicamente, digamos, se dice que eso era un objeto muy, muy antiguo. Pero esta mujer, al encontrar eso, sin tener todo este discurso sobre lo científico, dice, esto es de nuestros antiguos, ¿no? Esto es de una historia mucho más antigua a la nuestra. Y como la memoria, más que estar vinculada a una serie de verdades historiográficas o científicas, es un ejercicio intuitivo de a qué campo más grande de historia y de tiempo y de espacio estamos ligados, ¿no? A qué prácticas de vida y de muerte que han pasado en ciertos territorios, como no sé, algo más, o sea, como que me he perdido, así brevemente el resumen de la NOE. De hecho, ahora quiero aprovechar para decir una cosa más, y es que entonces, ¿qué se muere, no? O sea, eso quería y me olvidé. Entonces, ¿qué está muerto, no? O sea, si tenemos restos, si tenemos evidencia, en el caso de mi compañera en Mojos, si tiene una evidencia tangible ahí, ¿no? De un elemento utilizado en la vida cotidiana, o sea, ¿cómo podemos hablar de que eso ya fue, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de que eso ya no es más? Si ahí está, digamos, ¿no? Es como, por eso te decía, es como un elemento tangible que realmente cambia las cosas, ¿no? O sea, te pone una especie de memoria que está haciendo, digamos, ¿no? O sea, no sé, me pareció interesante. Ahí la dejo, ahora sí me callo. Sí, que, justo hoy estaba leyendo cómo la conversación es un ejercicio intuitivo, o sea, ¿quién conversa ya sabiendo lo que va a decir o a dónde vas a llegar? Pero sí siento que también es como, ¿qué interlocutores tienes para poder que esa intuición florezca también? Creo que eso es bien clave, digamos, con quién es tu oreja para poder enunciar. La intuición es algo que está ahí como en un campo medio gris, ¿no? No sabes bien qué es, pero sabes al mismo tiempo, pero sí, siento que sí, sí, hay cosas claro, que mueren, pero no por eso no dejan de seguir aquí, ¿no? Y, y la memoria eso el otro día estaba, que es algo muy, que es que se me ha quedado mucho, la etimología de la palabra respeto, digamos, hacia algo, hacia un tiempo, hacia un espacio, hacia una historia, hacia un lugar, significa volver a mirar. Respeto es re-spectere, y en ese acto de volver a mirar una y otra vez, estamos comprendiendo nuestro vínculo, digamos. Y pero sí estoy de acuerdo, la memoria es más inconsciente, ¿no? No sabes bien. Evocativa. Sí, sí, es una y que se puede hacer consciente en la medida que podemos expresarlo, ¿no? Pero sí habita un lugar inconsciente. Yo pregunto mucho en Pando sobre la yuca, porque en Pando yo he conocido como 5 tipos de yuca, pero la gente cultiva o una o cero.
Y sí, o sea, hay algo, un tema en la salud del cuerpo humano y la salud del territorio que está vinculado, ¿no? Y cuerpos menos saludables son territorios también menos saludables. Y pensar, digamos, conversar sobre la yuca a veces no entra así como, ¿por qué estamos hablando de algo que puede ser tan irrelevante o no cotidiano como un alimento? Y ver, digamos, que el alimento es la historia más larga que tiene la Amazonía, como alimentos, pero otra vez es volver al discurso científico, ¿no? Pero cómo entender que el alimento es una memoria. La yuca, el joco, que es el zapallo, el azaí, que hay azaís silvestres, azaís no, azaís domesticados, y que son o sea, entenderla así, como el alimento como forma de memoria, por ejemplo, que es algo que se evita en la cotidianidad y que es que es lo primero que rompe una relación extractivista tu relación con lo que comes y cómo comes y cómo te nutres, cómo nutres tu cuerpo. Eh, pero sí creo que eso es mucho más intuitivo, que no es algo que nace desde una... Sí, y ahí está su poder también, ¿no? En la intuición. Como- sí, Pero eso nos lleva a cuestionar también, ¿no? No toda memoria es buena. total. Y eso lo habíamos hecho, En el contexto donde he trabajado, lo que te introducen en la memoria es más perjudicial que benéfico. Ese efecto intuitivo que se busca o se encuentra es difícil a veces, ¿no? Y creo que Potosí es un ejemplo muy claro de eso, es decir, qué recuerdas o qué evoca en la historia, en la memoria del pasado potosino, y todos hablan de la grandeza de la explotación, pero es una memoria como impuesta, ¿no? O sea, hay que hacer ese ejercicio un poco que decías, de buscar un poquito por los recovecos, cosas alternas, pero Y también interesante. no ha salido, hemos hablado solo de memoria aquí, pero también a veces tal vez hay que olvidar. Ah, ¿sí? O sea, Nietzsche tiene este artículo famoso sobre la historia y dice que hay veces que hay historia que es perniciosa y no sé, pues alguna vez hablábamos contigo de cómo Sucre parece estar como completamente paralizada por una historia que es casi como un quiste, como un tumor que no le permite vivir básicamente, total. ¿no? Entonces, En psicología, parte fundamental de la memoria es el olvido, porque sin eso no sobrevives. no hay Sí, creatividad además, ¿no? También el olvido es importante. sí. Sí, justo en Rurrenabaque que también una compañera de la Mariana decía que no quiere recordar todo de su memoria indígena. Digo. Hay cosas que eran muy violentas hacia un cuerpo de mujer, por ejemplo, y que su ancestralidad, esa parte, no quiere recordar, y otras sí. Pero eso solo se puede saber hablando, ¿no? Y creando como espacios de donde eso pueda tener un lugar eh, donde sí, donde no esté vacío, digamos, de contenido, sino sí. Pero bueno, ya creo que entonces vamos cerrando. Sí. Les agradezco. Muchas gracias a quienes estuvieron por acá. ¿Ya lo cierro? ¿Finalizar así?